Bueno, tengo el gran honor de presentar a Enrique Cerveto, que como acaba de decir el otro Enrique, su tocayo, es corresponsal actualmente de ABC en Bruselas. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Te voy a presentar brevemente, aunque sé que voy a ser quizá un poco injusta, pero para no robar mucho tiempo. Enrique es un periodista con solera, ¿no? De estos que podrían dejar la profesión mañana porque ya no sé qué tipo de conflicto, revolución, cumbre o información le queda por cubrir. En la carrera de Enrique Cerveto y para el disfrute de los lectores de ABC hay brillantes crónicas periodísticas, además de un exhaustivo trabajo en todo lo que tiene que ver con la información internacional. Enrique Cerveto es actual corresponsal de ABC en Bruselas, pero su trayectoria comenzó estudiando la carrera en Barcelona, después pasó por Madrid, después se marchó a Moscú y ahí es donde comienza pues, su tourné mundial, ¿no? Posteriormente se fue a Marruecos, después México, y aunque estoy segura de que le hubiera encantado quedarse en alguna ciudad un poco más salvaje que esta gris en la que vivimos actualmente, por estabilidad familiar, se vino a Bélgica, que seguro que también le ha dado muchas alegrías. Aunque podríamos decir que es un ciudadano del mundo, en realidad es un orgulloso aragonés, en concreto de Castejón de Sos, un pequeño pueblo de Huesca en el Pirineo aragonés, a donde huye cada vez que puede y donde creo que hoy se encuentra, porque es donde tiene sus raíces. Bueno, Enrique, confío en que en estos minutos que tenemos por delante podamos abordar un pelín más esta crisis que esta madrugada nos estallaba, ¿no? Así de frontalmente y empezaban los bombardeos. No sé por dónde podemos empezar o por dónde te gustaría empezar a hablar de este tema. Bueno, por el principio, vamos a empezar por el principio, vamos a recordar que el mapa que mi tocayo tenía detrás de sí, que es un mapa moderno, pero yo todavía tengo mapas antiguos en los que lo que figura es la Unión Soviética. O sea, lo primero que hay que pensar es qué dramático es que dos países que hace 30 años eran un solo, los dos formaban parte de la Unión Soviética, ahora de repente están entrando en guerra. Y hay que empezar a pensar y por qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que ha llevado a esta situación. Como siempre, en Europa es el nacionalismo, obviamente. No lo vamos a ocultar. Y en este caso, además, más dramático porque los ucranianos en realidad son medio rusos. Es decir, lo dramático de esta situación es que la esencia de Rusia, la palabra Rusia es el país de los Rus, y el Rus es un concepto eslavo de colonización hacia el este que agrupa al mismo tiempo el castillo y la iglesia, el castillo y el monasterio. Y eso es un Rus, eso es lo que los eslavos utilizaron para expandirse hacia el este. Y el primer Rus es el de Kiev. O sea que para darse cuenta hasta qué punto es dramático este divorcio, esta ruptura, este desgarro, ¿no? entre dos países. ¿Cuál es la raíz más próxima de este conflicto? Pues el hecho de que la desmembración de la Unión Soviética se hiciera pues de una forma abrupta y sin tener en cuenta muchas consecuencias. La decisión de romper la Unión Soviética la toma Rusia. Rusia es la que, entonces gobernada por Yeltsin, todavía dentro de la Unión Soviética, a Yeltsin le convence de que en la situación en la que ha dejado el régimen comunista a la Unión Soviética, la única fórmula para Rusia de sobrevivir es soltarlas. Es decir, quitarse todas las repúblicas de Asia Central, todo, y sobrevivir con sus propios recursos naturales, que es lo que han hecho hasta ahora. Es decir, Rusia ha decidido, no había ninguna tensión entre Ucrania y Rusia, o entre Bielorrusia y Ucrania, o entre Bielorrusia. En los tres países eslavos se reunieron amistosamente para decidir que se daban unos a otros la independencia e incluso se olvidaron de llamar a los de Asia Central. Pero la base era esa. Y efectivamente ha tenido un resultado
muy directo para Rusia. Rusia, tenía por aquí los datos, Rusia ahora es un país que vive de sus recursos naturales, y sobrevive más o menos, pero se ha vuelto a convertir en una dictadura, con lo cual carece, digamos, de atractividad, ¿no? Porque obviamente tiene unas ventajas, pero no es Occidente. Ucrania, sin embargo, Ucrania ha sido un desastre de país. O sea, también hay que reconocerlo. O sea, no le quita la razón en estos momentos reconocer que Ucrania es prácticamente un estado fallido. O sea, los datos que os quería contar es, hablando de los últimos 30 años, ahora mismo el PIB per cápita de Ucrania es de 3.200 euros por persona, ¿no? Para que os hagáis una idea, el de España es 25.000. Yeah. Y el de Rusia, respecto a los 3.000 de Ucrania, es de 8.800, casi 9.000. Es decir, que estamos hablando del triple, el triple que Ucrania. Teniendo en cuenta que partieron más o menos de una zona de igualdad, ¿no? Común. Entonces, Ucrania no ha funcionado. Ucrania es un desastre. Y en Ucrania, cuando se declaró la independencia, pues había una proporción muy elevada, más del 30% de rusos. Eso también es una cosa que me gustaría aclarar. Cuando la gente habla de prorrusos en Ucrania, no se está definiendo a alguien que le gusta más Rusia que, como sería en términos futbolísticos, ¿no? Yo soy más pro del Atlético de Madrid o lo que sea. No. O sea, en realidad, cuando se habla de prorrusos, se está hablando de rusos. En la Unión Soviética había dos conceptos en el pasaporte. Uno es la ciudadanía, que era la ciudadanía soviética, que compartían todos, y luego estaba el concepto de nacionalidad. Y en el mismo pasaporte te dice, este ciudadano soviético es de nacionalidad rusa, de nacionalidad ucraniana, de nacionalidad letona, de nacionalidad moldava. Había la nacionalidad judía, había la nacionalidad alemana, por los alemanes del Volga, que trajo Catalina la Grande en el siglo XVIII, y los descendientes, como conservaron la lengua, Lenin les dio la nacionalidad alemana. Es decir, en la Unión Soviética el concepto de nacionalidad estaba muy definido. A nosotros nos resulta muy extraño, porque aunque vivimos en un país en el que, digamos, uno puede vivir en Cataluña y otro en Aragón, como yo, a mí no se me define como aragonés, como nacionalidad, porque luego me voy a otro sitio. Eso para nosotros no existe, sería imposible decir. Sin embargo, en todas las repúblicas de la Unión Soviética había una estadística con el porcentaje de población y su nacionalidad. O sea que cuando estamos hablando de rusos en Ucrania, de prorrusos, son rusos que se quedaron en Ucrania. Es decir, para ellos lo que cambió es la ciudadanía. Pasaron de ser ciudadanos soviéticos a ciudadanos del Estado de la República Independiente de Ucrania, pero la nacionalidad seguía siendo rusa. Pero Enrique, este problema que a priori, o sea, que parece que tendría que resolverse entre rusos y ucranianos, hay un montón de actores en el panorama internacional que hacen que todo sea como más complejo, eso parece, porque, claro, entran a valorar. No. Vamos a ver, Ucrania, volvemos a Ucrania. Ucrania, el problema de Ucrania, efectivamente se debería haber resuelto entre rusos y ucranianos, pero de hecho lo natural es que Ucrania hubiera, digamos, seguido conectada en su espacio natural, que es el espacio eslavo, con los rusos y con los bielorrusos, no como estaban en la Unión Soviética, porque es diferente, sino, pero en otras condiciones muy favorables, porque comparten lengua. De hecho, fíjate, la lengua también es otro factor que ha llevado a esto. Cuando existía la Unión Soviética todos hablaban ruso,
¿Y qué ha pasado? Pues que para los ucranianos, en vista de su propio fracaso y de que en Rusia tampoco podían verse atraídos porque Putin lo que ha montado es una dictadura, además, específicamente para quedarse solos, es decir, para disfrutar solos de sus recursos, entonces lo que han hecho ha sido mirar hacia Occidente. Pero claro, entonces... Buscando ayuda, entiendo, en Estados Unidos, Bueno, la OTAN, Europa. buscando solución a sus problemas, porque dado que ellos mismos no han sido capaces de resolverlos, es que estamos hablando de un PIB, vamos a ver, el PIB per cápita de Rumanía es de 11.300 euros y volvemos a Ucrania son 3.280. Es que, claro, y tú miras la lista de elementos en los que Ucrania es una potencia mundial, no solo agrícola, en recursos naturales, el tránsito del gas. Ucrania es un estado fallido, pero se han entretenido durante mucho tiempo a desarrollar su propia conciencia nacional. ¿Cómo? Pues anulando la rusa, por ejemplo, con el tema lingüístico. Es que cuando Ucrania llega a la independencia, el ucraniano no era ni siquiera una lengua. Bueno, sí era una lengua, pero no era una lengua oficial. De hecho, ha tenido varios presidentes al principio que no hablaban ucraniano. Y yo mismo veía cómo cómo han construido el ucraniano, pues apartando el ruso. Entonces, eso poco a poco ha generado no solo un resquemor entre los rusos ucranianos, los rusos que son ciudadanos de Ucrania, sino sobre todo en Rusia. Claro, eso es lo que de repente, cuando los ucranianos intentan gestionar su sentimiento nacional basándose en el rechazo de lo que les une a los rusos, eso es lo que empieza a crear en el Kremlin una sensación de malestar pues muy relevante. Eso es lo que El hecho llevó de... Sí, al hecho de la Enrique. invasión de Crimea, por ejemplo. De Crimea era el puerto de Sebastopol, que era un puerto mítico para Rusia y que se disponían a compartir. Había una flota ucraniana, una flota rusa, compartían un puerto. Eso era una solución interesante. Pero claro, obviamente, si tú estás construyendo un sentimiento nacional basado precisamente en que tú no eres ruso, tú no eres ruso, tú no eres ruso, tarde o temprano, pues esto acabará petando. Eso no justifica lo que ha hecho Putin, ¿eh? No estoy dándole argumentos. Estoy sencillamente explicando. O sea, cosas como, por ejemplo, lo que en Occidente nos ha llamado la atención, el hecho de que Putin haya aparecido ahora acusando de nazis a los ucranianos. Bueno, todo el mundo en Rusia y en Ucrania lo sabe. Ucrania solo había sido independiente antes de esto durante el periodo de ocupación nazi y obviamente a favor de los nazis, porque esa independencia estaba apoyada por Alemania y se acabó en cuanto volvieron los rusos, bueno, cuando volvieron los soviéticos, ¿no? O sea que ahí hay, y es ese germen de independencia, que ahora no es nazi, obviamente, pero sí viene de ahí, es el que se va al exilio y cuando Ucrania recupera la independencia, pues es una de los componentes de este nuevo nacionalismo ucraniano. Insisto, nada de esto justifica lo que ha hecho Putin, solamente estoy, digamos, poniendo un poco el asunto en el contexto. Porque sí, y que es sin verdad. ninguna duda, probablemente sin todos estos datos, Enrique, no podría el ciudadano de a pie, ¿no?, entender bien cuál es la problemática o por qué de repente, ¿no?, ocurren estas cosas. Bueno, pero el hecho de que Putin esta madrugada se haya puesto a bombardear, como ya vaticinaban algunos, ¿qué consecuencias tiene o qué intención tiene Rusia? Si tienen la intención de seguir avanzando en esa invasión y entonces afectar al resto de Europa, o si se va a quedar en Ucrania porque es el territorio que le interesa. No sé cómo lo ves. no, Putin no va a salir de Ucrania en ningún caso. Y además no creo que vaya a invadir Ucrania. O sea, yo creo que va a hacer como ha hecho en Georgia, que es sencillamente anexionarse las regiones que están claramente pobladas por rusos en la zona fronteriza, sobre todo las dos, el Donetsk y Lugansk, porque
es que es evidente que esa gente le está esperando. Esa gente le van a recibir con los brazos abiertos. Pero volvemos a lo mismo, como los alemanes de los Sudetes recibieron a Hitler, obviamente. Esto no, porque el otro factor que tenemos aquí, que es, yo creo, o sea, que es como cuando se juntan el hambre con las ganas de comer. Ya hemos explicado cuáles son los factores que han llevado a esta situación desde el lado ucraniano. En el lado ruso, el problema que tenemos es que Putin está recibiendo presiones cada vez más crecientes de la propia sociedad rusa. O sea, él es una persona que está en la última parte de su vida, porque, bueno, no es todavía muy viejo, pero digamos que ya no va a ser joven, y en la sociedad rusa pues tiene cada vez más germen de libertad. Es una, o sea, hay ahora mismo estaba leyendo prensa de Moscú, y ahí empieza a haber cierta élite intelectual, las celebrities y tal, que salen a pronunciarse en contra del ataque y de la operación que ha lanzado Putin. Claro, eso en Rusia no es una cosa fácil. Ya sabéis lo que le ha pasado al pobre chaval este que había envenenado, no me acuerdo cómo se llama, que luego lo han metido en la cárcel solamente por querer ser candidato, ¿no? O sea, Rusia es una dictadura criminal, es una dictadura mafiosa, y Putin sencillamente necesitaba una cosa así para garantizarse, yo creo, pues el poder. Su continuidad, quizá, claro. Porque yo creo que Putin, ya él sabe perfectamente que después de todo lo que ha pasado, y no estoy hablando de esta operación, estoy hablando de solo lo que ha hecho dentro de Rusia, creo que Putin no podía vivir tranquilo como un expresidente jubilado, sin temer a que le metan en la cárcel o le acusen de no sé qué, o lo detengan por robar lo que sea, o por haber envenenado o sea, Putin necesita garantizarse el poder de por vida. No tiene Enrique, más... pero entonces, ¿qué sentido tiene o por qué, en favor de quién sale la OTAN o que acaba de anunciar, ¿no? Que manda no sé cuántas mil tropas para obviamente defender las fronteras de sus aliados, ¿no? No está yendo a Ucrania, eso se comprende. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de este bombardeo para los ciudadanos europeos o para los ciudadanos del mundo? Para los ciudadanos europeos, terribles. Para los ciudadanos europeos en general, terribles. Primero, porque nos recuerda que vivíamos en paz de milagro. O sea, que eso es una cosa que lo hemos dado por hecho, hemos dado por descontado la paz, y pues no es verdad. O sea, la paz tiene un precio, y ahora mismo, además, nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto hemos jugado con fuego, reduciendo los gastos militares. Hay un tuit esta mañana del jefe de ejército de tierra alemán, la Bundeswehr, que me ha dejado helado, en el que él mismo reconoce, o sea, estamos hablando de un general, jefe de ejército de tierra, dice que lamenta decir que el ejército alemán está hueco, y que seguramente si los políticos le piden reforzar a nuestros aliados de la OTAN, que podrá hacer muy poca cosa, porque no tiene medio. Entonces, claro, esa constatación ya te pone los pelos de punta. Después, obviamente, pues claro, te pone de punta porque es inevitable hacer la analogía con lo que fue Hitler. Hitler, en el año 38, pues empezó con el tema de los Sudetes alemanes, que sí, que es una pequeña región de Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país que irrelevante, a quien le importa, no sé qué. Y claro, en aquel momento, Francia y el Reino Unido, y Polonia, por cierto, también, que siempre salen ahí unidos, pero también participaron, pues pactaron con Hitler repartirse Checoslovaquia, y sencillamente para
contentarlo. O sea, bueno, pues vamos a apaciguar a Hitler porque le dijeron, vale, te dejamos que te comas el pacto de Múnich, te dejamos que te comas Checoslovaquia si nos prometes que no te comerás nada más, que con esto ya te vale. Y obviamente fue al revés. Es decir, una vez que le dejaron que se comiera Checoslovaquia, a los 6 meses estaba comiendo Polonia. O sea que eso, esa lección obviamente no puede repetirse. O sea, también Putin ha dicho, no, esto no lo sabemos. Yo supongo que no, pues no se quiere meter. Me imagino que no será tan animal de meterse en una invasión total de Ucrania. Entre otras cosas porque generaría una corriente de refugiados tremenda y luego tendría que hacerse cargo de los propios ucranianos, ¿no? Eso me recuerda, así entre paréntesis, un chiste que se contaba en la Unión Soviética en la época de Gorbachov, el peor momento del bloqueo económico. O sea, no os imagináis cómo era una ciudad como Moscú con las tiendas vacías, pero vacías, es decir, no había nada, ni en las pescaderías, carnicerías, nada. O sea, la gente se corría la voz, ¡ay, queso! No sé dónde. O sea, era realmente dramático, ¿no? Se comía pues, de milagro, patatas. Y entonces hacían un chiste que decía, bueno, se ha reunido aquí el Politburo y han decidido buscar una solución. Entonces hay uno que dice, ya tengo una solución. La solución es que le declaremos la guerra a Estados Unidos. Nos invadirán y entonces nos tendrán que afectar. Y entonces había otro que era el más estudioso, que estaba ahí mirando los papeles y dice, oye, este plan tiene un fallo. ¿Y cuál es? Dice, bueno, que como ganemos nosotros la guerra, pues no tenemos con qué alimentar a los americanos. O sea que yo no creo que Putin se vaya a lanzar, pero claro, ahora mismo tratar de pensar qué es lo que va a hacer Putin es muy difícil. Pero no se le puede permitir, porque obviamente ya ha sucedido con Georgia, se ha quedado media Georgia, ahora se va a quedar una cuarta parte de Ucrania. Claro, si no tiene un castigo por esto, pues lo volverá a hacer. Claro, ejemplo, pero Enrique, no sé si ahora suena doble. A ver, las consecuencias de las sanciones de la Unión Europea, ¿cuáles son? Muy pocas. Las sanciones tienen una repercusión muy limitada. Eso es verdad. Y fíjate, el ejemplo más cercano pues es el de Cuba. O sea, desde el año 58, 59 me parece que está el bloqueo y ahí está la dictadura. O sea, no ha cambiado gran cosa. La Unión Europea ahora dice que va a hacer unas sanciones tremendas, pero claro, entonces esas sanciones nos costarán a nosotros también. Es decir, eso si le quieres hacer daño a Putin, te vas a hacer daño tú también, porque eso tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias con el gas. Claro. Yo he La visto esta consecuencia del mañana, gas es de la que todo el mundo habla, ¿no? La consecuencia del gas. Pero claro, von der Leyen esta semana sacaba pecho diciendo que el invierno estaba salvado. Pero el invierno que viene llegará. Esa, la del gas, no, la del gas en realidad es la de menos. O sea, hay muchísimas otras cosas de materias primas y de elementos que seguramente van a tener un coste para nosotros. Yo, respecto a la eficacia de las sanciones, veo dos elementos. Uno, el de la propia economía rusa, y he visto que la economía rusa ha reaccionado de una forma, digamos que alienta a pensar que tal vez Putin se lo va a tener que pensar, porque la bolsa de Moscú ha caído un 40%. Es una cosa inédita, ¿no? Y el rublo también se ha hundido. Entonces, eso quiere decir que los propios rusos, porque la bolsa de Moscú es muy de economía interna, es decir, no está dentro del circuito financiero mundial. Los propios operadores económicos rusos, ellos ya prevén que van a sufrir muchísimo por esto. Y el otro factor que puede decantar el resultado de las sanciones sería el papel de China. O sea, China ahora mismo
es un factor muy poderoso desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Y tiene frontera con Rusia, es decir, que se pueden arreglar. Por ejemplo, si China dice, bueno, esto no es cosa mía, si tú no le compras el gas, se lo compro yo, y Santas Pascuas, con lo cual Putin sigue teniendo ingresos, nosotros estamos sin gas y encima lo tienen los chinos, que son nuestros competidores en aspectos globales, ¿no? Con lo cual, claro, igual hasta nos podemos encontrar nosotros en una situación delicada. Por eso yo creo que las dos cuestiones, la propia de los operadores económicos rusos y China jugarán un papel esencial en definir si estas sanciones tienen o no tienen. Bueno, estamos ya casi cumpliendo el tiempo, pero vamos a la más rabiosa actualidad, que esta tarde a las 8 comienza una cumbre aquí en Bruselas. De nuevo los 27 primeros ministros decidiendo sobre qué hacer. ¿Tú qué esperas de esto? ¿Qué crees que va a ocurrir? No sé, ¿qué saldrá de esta reunión? Bueno, obviamente va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo sobre sanciones, sobre añadirle sanciones a Putin. Eso claramente va a ser un tipo de sanciones, yo creo que tendrá que ver sobre todo con el control de exportaciones. Es decir, le vamos a privar a Rusia de elementos tecnológicos que necesita, pues, por ejemplo, para explotar el gas o para explorar el petróleo o para su propia industria. Ahí volvemos a tener el aspecto chino. Si se lo dan los chinos, pues entonces no. Yeah. O si lo que nosotros vamos a controlar son cosas, tecnología que viene de China a su vez, no sé. Yo creo que veremos menos discusiones que antes respecto a la distinta sensibilidad, porque hay que imaginar que, por ejemplo, no es lo mismo la sensibilidad que pueda tener el gobierno español, que estamos muy lejos, que el polaco, que están muy cerca, o que el portugués. Por ejemplo, el portugués es muy curioso porque hay una colonia muy relevante de ucranianos en Portugal y ya yo creo que tienen hasta un peso político, ¿no? Entonces en Portugal también va a tener, o sea que va a haber sus más o menos sus discusiones, pero yo creo que se van a centrar sobre todo en el tema de las sanciones, sobre todo porque sabéis también que mañana va a haber una cumbre extraordinaria de la OTAN, o sea que ahí se van a hablar ya los aspectos técnicos, digamos, los aspectos militares más concretamente. Entonces, esta cumbre yo creo que era necesaria y que lo imprescindible es que el resultado sea un resultado de unidad, que se dé una sensación clara de unidad, de que no hay ningún tipo de fisuras entre los países, a pesar de que la propaganda rusa va a intentar intervenir, sobre todo porque a la gente el concepto de guerra le da miedo, le da y con razón, obviamente, ¿no? Y entonces hay mucha gente que es de la opinión que hay que hacer cualquier cosa para evitar la guerra, aunque a veces yo creo que la historia nos ha dado experiencia suficiente como para saber que aún en el hecho, por más pacifista que uno sea, no puedes eliminar la necesidad de una guerra en determinadas circunstancias. Si tengo un minuto, como ejemplo, me gustaría recordar un ejemplo histórico que es muy interesante para darse cuenta hasta qué punto a veces los países o los grupos de países se pueden encontrar ante esta situación en la que la única buena opción es la guerra. Y me referiré a la Primera Guerra Mundial y el caso de un país que conoces muy bien, que es Bélgica. Bélgica vivió como un país al que le obligaron a ser neutral. Fue una escisión de Holanda y se quedó ahí en medio entre Francia, porque Francia la había ocupado antes. Entonces, para que todo el mundo estuvieran de acuerdo en que se reconociera la soberanía belga, Bélgica tenía que ser un país neutral. En 1800. En 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial,
era un conflicto entre Alemania y Francia, que a los belgas ni les va ni les viene, y yo soy neutral. Yo soy neutral. Pero ¿qué pasa? Bueno, los franceses mueven toda su potencia militar a la frontera alemana, pensando que el combate va a estar ahí, en la frontera entre Francia y Alemania. Pero los alemanes, mejores estrategas, dicen, bueno, ahora que ellos tienen todo el grueso del ejército en el frente, nosotros vamos a entrar por el norte y entonces vamos a meter una cuña entre París y la retaguardia de las tropas, de forma que cuando quieran darse cuenta lo que harán es empujarnos a París y llegaremos a París en 2 semanas y se acabará la guerra. Pero claro, para eso tengo que pasar por Bélgica. Tengo que cruzar Bélgica. Entonces lo primero que hacen es le piden a los belgas que les dejen pasar. Y los belgas obviamente dicen, no, nosotros somos un país neutral. Dicen, bueno, da igual, no intervengas, déjame pasar. Y ya está. Dicen, no, si te dejo pasar, te estoy ayudando, no, yo soy neutral. Y los alemanes dicen, mira, pero si es que incluso si tú me dejas pasar, la guerra acabará antes. O sea, haces un bien. Pero no, yo soy neutral. Es decir, si dejo de ser neutral, ya pierdo toda la esencia de mi soberanía. Y los belgas, para defender su neutralidad, se vieron obligados a ir a la guerra, es decir, a ponerse delante del muro de los alemanes. Y los alemanes entraron al final, lo que pasa es que tardaron más tiempo y todo eso. Bueno, no viene al caso cómo acabó la Primera Guerra Mundial, pero a los belgas les costó una guerra defender su neutralidad. O sea, ahora nosotros estamos en un dilema que puede llegar a ser parecido. Fíjate que la OTAN ha dicho que de momento defendemos a nuestros aliados, no a Ucrania. O sea, no, porque Ucrania no es miembro de la OTAN y no estamos obligados. Pero claro, si Putin se come Ucrania, ¿cuánto tardará en comerse entonces a Estonia, por ejemplo, que también tiene mucha... Estonia no, Letonia. En Letonia tiene también una muy mal ambiente con la minoría rusa que vive en Letonia. Entonces, ¿cuánto le costaría a Putin si no ha tenido ningún castigo por por invadir Ucrania? ¿Cuánto le costaría pensar en que ahora me voy a meter con Letonia? Claro. Y a nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Porque Letonia ya sería miembro de la OTAN. Entonces, ¿estamos dispuestos a sacrificar a nosotros, a ir a la guerra nosotros para salvar a Letonia? Claro, en concreto, Enrique, en Letonia hay bastantes tropas españolas. He estado leyendo cuál es el despliegue español y aparte de tener en el Mediterráneo, hay fuerzas, o sea, nuestras hay tanto de ejército como de tierra como de aire, ya desplegadas. Sí, ya. Eso ya hace tiempo. Hay una unidad blindada en esto con los carros Leopard y luego está la patrulla aérea, o sea, porque los países bálticos son tan pequeños que no tienen aviones propios. Bueno, algunos aviones ya tendrán, pero quiero decir que no pueden competir con los cazabombarderos rusos, y entonces el resto de los aliados se van turnando, ¿no? Ahora vendrán, me parece, 3 Eurofighters que han ido primero a Bulgaria a hacer lo mismo y luego irán a efectivamente, o sea, nosotros ya estamos metidos en esto, ¿no? Nosotros ya estamos metidos en esto porque lo que hace la alianza es eso, que cuando se ataca a uno, se ataca a todos. Pero vuelvo otra vez al tuit del jefe del ejército alemán. Tenemos medios para defendernos. Claro, en defensa, Rusia se gasta el 11,43% del PIB. Y a nosotros nos obligaría en la OTAN llegar al 4% y no llegamos ni al 2%, es decir, o el 2 y poco, el 2%, y Rusia el 11,43%.
Bueno, realmente... esto, Enrique, nos abriría un gran melón que a mí me gustaría poder volver para continuar hablando de este tema en alguna otra ocasión, probablemente pronto, si no te importa y te molestamos otro poco. Porque el tema del ejército, también la semana pasada la Comisión presentaba un plan de defensa europeo, se vuelve a hablar de la necesidad quizá de un ejército europeo, ya no fuera de la OTAN, ¿no? Sino como la Unión Europea. O sea que hay muchas cosas que se quedan, por supuesto, hoy en el tintero, pero que sí que estaría muy bien ver, pero que claro, no tenemos más tiempo y yo sufro por tu editorial y porque continúes con este súper día que nos ha tocado y que hemos tenido la suerte de, aunque suene un poco mal, de poder compartir contigo acercando en el calendario, ¿no? Que te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, que nos han ido haciendo preguntas por el canal bilateral, sí, pero las has ido contestando a la vez, tanto no en el chat del Zoom, que se ve que la gente se anima menos, pero me han ido escribiendo a mí por WhatsApp y justo algunas de ellas las has contestado. También me preocupaba el tema de toda la desinformación y las fake news, que Rusia es una experta en generarlas, ¿no? Entonces, pero bueno, es que nos lleva muy lejos, así que te quiero dar las gracias una vez más, que hayas aceptado estar este ratito con nosotros y que, bueno, si tenemos la oportunidad pronto de volver, pues te llamaremos. Cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Te he cortado así por lo sano, pero es que de verdad que la gente seguro que tiene que... No pasa nada. Esto es como estar en casa aquí charlando. No pasa Qué bien, me alegro mucho. Bueno, Enrique igual se quiere despedir. Sí, no, muchas gracias, Enrique. La verdad es que es un lujo todo tu conocimiento, puesto que a nosotros como opinión pública española nos pilla muy lejos el conflicto y como comentaba Ángel al principio, parece que uno no entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Más allá de ver a Putin en los telediarios. Y esto, pues la verdad es que nos arroja mucha luz. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Encantado de si ha servido para algo, pues mejor todavía. Seguro que sí. Bueno, Enrique, no sé si quieres, Calatrava, citar a todos los que están todavía con nosotros porque tenemos el próximo webinar el día 16 de marzo. Así que...